En el último tiempo se ha hablado bastante con respecto al juego como una herramienta de aprendizaje y el juego de mesa moderno aparece ahí dentro de los destacados como una potencial herramienta para ser aplicada en contextos educativos o en casa incluso. Tiene muchos elementos que lo hacen una buena herramienta para poder aplicarse en estos contextos, pero esa potencialidad tan grande que tiene podría hacer que uno se pierda en algunos detalles o no se logre aplicar muy correctamente. Por eso la idea de este video es poder entregar algunas directrices o líneas de cómo poder efectivamente aplicar el juego de mesa moderno como una herramienta de aprendizaje, tomando en cuenta hartas consideraciones que vamos a estar conversando al principio, dejar ahí también algunos recursos que les puedan servir si es que están interesados en esta línea o si es que ya están en esta línea, cómo poder seguirla potenciando. Así que, cómo sacar el mayor provecho educativo a los juegos de mesa modernos. Consideren este video como un espacio introductorio para poder hablar de ciertos temas, porque si nos detuviésemos a hablar en detalle podríamos estar aquí fácilmente en un video de 4 horas hablando de diferentes teorías, autores y un montón de cosas. Hace varios años tuve la oportunidad de hacer mi tesis de pregrado con videojuegos y en ese momento cuando buscaba información no había tanta. Y ahora con la tesis de posgrado, con el magíster, que es en juegos de mesa, tengo la facilidad de haber podido encontrar mucha información y eso me agrada bastante. Alguna en inglés, harta en español, pero no es fácil, digamos, decidir por una línea por sobre otra. Simplemente la idea de este video es poder entregar directrices y ustedes tomar la que más consideran. El mismo concepto de aprendizaje es súper complejo de abordar porque algunos lo consideran desde una línea más neurocientífica, otros de una línea más cultural, entonces ahí hay harta discusión. Por eso, para no ir tanto hacia esa discusión, vamos a ir a algo más concreto. Vamos a dejar también hartos enlaces y recursos que les pueden servir para seguir en este camino y poder finalmente aplicar efectivamente y de forma correcta o de la mejor forma posible, más que de forma correcta, los juegos de mesa modernos en el contexto educativo. Y sea contexto educativo en una sala de clases, en una casa o donde sea el espacio para aprender. Por contexto es un poco más difícil hablar de aula en este caso, por ejemplo, de sala de clases, pero vamos a intentar dejar ahí algunas cosas más o menos claras. Primero, y quizás lo más importante, ¿por qué el juego? Y después, ¿por qué juego de mesa moderno? El juego de por sí como actividad ha estado presente en la historia del ser humano desde siempre. Siempre se ha estudiado también desde líneas antropológicas, psicológicas, desde la misma línea que ejerzo yo como terapeuta ocupacional. El juego siempre se ha hablado como algo inherente al ser humano y que incluso entrega identidad, siendo una de las ocupaciones más importantes y significativas en los niños, si es que no la más significativa e importante. Pero cuando uno habla de juegos generalmente piensa en un rango etario entre los 0 y los 14 años, ya un poquito más adentrado a la adolescencia, como que empieza a desaparecer un poco esto, pareciera. Y pareciera que en el adulto el juego es algo no muy bien visto, que igual tiene que ver con concepciones culturales que cada uno puede tener. Pero al menos la teoría es lo que eso nos dice. Entonces el juego debiese entenderse de por sí como una actividad libre, como una actividad voluntaria, de la cual no se espera obtener un resultado concreto, sino que más bien una experiencia. En ese sentido, uno avala más el juego en cómo uno siente que se ejerce, más que en el cómo se ejerce. O sea, yo puedo estar jugando a, por ejemplo, la cocina, siendo que para un chef profesional eso no es un juego, eso es una actividad productiva y que requiere una serie de elementos. Y quizá la actividad es la misma, pero el significado que tiene para cada uno es distinto. Y eso es muy importante. Por eso uno cuando habla de aprendizaje basado en juego, generalmente habla desde un espacio más desde la infancia, pensando que en ellos el juego tiene este sentido y esta importancia. Y después nos cabe preguntar por qué el juego de mesa moderno. ¿Qué tiene este juego de mesa en particular a diferencia de otros? Y la verdad es que de por sí tiene hartos elementos, pero entiéndase también desde un principio que no es una solución mágica, increíble, maravillosa, que nos va a resolver toda la vida y todos los problemas de todos los estudiantes. Hay que bajar un poco a la realidad y a un contexto más desde lo terrenal y lo concreto, más allá de pensar en el juego de mesa moderno como una solución. Sí es una herramienta útil que se puede aplicar de diferentes formas y en base a cómo uno la aplique le vamos a poder sacar más o menos provecho. Ahora, ¿cuáles son esas características? Primero, el número de jugadores. O sea, en general, si bien no todos, pero en general, el número de jugadores mínimo de un juego de mesa es 2. Y eso me permite a mí como adulto poder utilizarlo
para poder jugar con alguien más o con un grupo de otras personas, en este caso niños, para poder utilizarlo como un fin educativo y de aprendizaje. Ahora, una de las principales dificultades cuando uno habla de aprendizaje basado en juego es que piensa en lo que hablábamos recién, que el juego es libre, es voluntario, y el acto de aprender o el acto de sentarse a aprender, como uno puede asociarlo muy culturalmente, no es entretenido. Entonces aparece casi como una discrepancia hablar de juego con fines de aprendizaje. Cuando uno le sugiere aprender algo a un niño o a un adolescente a través del juego, generalmente va a generar una contradicción un poco extraña, porque cuando yo juego me entretengo, yo no aprendo. Esa es un poco la disociación que se tiene. Que de hecho lo podemos ver en un ejemplo de Los Simpsons, cuando Bart y Nelson y Milhouse, si no me equivoco, se dan cuenta que están interesados en este juego de cartas que ofrecía Flanders, y efectivamente se dan cuenta que empiezan a aprender y como, ¿qué es esto? No me gusta. Y tiene que ver un poco con eso, un poco una representación práctica de cómo uno entiende el aprendizaje como un ejercicio más que como un acto voluntario, siendo que el aprendizaje está en todos lados y uno aprende todos los días, sobre todo los niños. Entonces, el llevar a la respuesta del por qué el juego de mesa moderno, desde un lado tiene ese sentido de que puede ser utilizado como una herramienta social, porque se juega al menos 2, y después tiene otra línea de características, como por ejemplo la variación que tiene, o la variedad, desde sus títulos, que lo he comentado varias veces. Más de 100.000 títulos a la fecha existen de juegos de mesa modernos, entonces ya me da la sensación de que alguno que hay por ahí me puede llegar a servir. Y los que son conocidos aquí en América Latina quizá no son tan conocidos en Europa, los que no son tan conocidos en Europa son tan conocidos en Estados Unidos, y así, y va variando, porque también hay variables culturales. O sea, quizá el mejor juego de Latinoamérica no sea el mejor juego de Europa por diferentes razones. Piensen que la mayoría de estos juegos de mesa modernos nacen desde lo que es Europa, y en Europa el juego culturalmente tiene otro significado al que tenemos aquí. El juego allá es mucho más visto como un espacio de esparcimiento social más que infantil, y tiene toda una línea muy interesante que podría ser incluso abordada en otro video, porque es una concepción muy distinta. Entonces, llevarlo a un contexto cotidiano, la actividad de juego ya es un poquito rompe estructuras, porque el juego está reservado para los niños y para un espacio de entretenimiento. Entonces, esa es la primera barrera que tenemos que romper para poder hablar efectivamente del juego como una herramienta de aprendizaje. Barrer un poco con nuestros mismos propios prejuicios, que quizá no son tan conscientes, pero es muy probable que estén ahí por temas netamente culturales. Ahora, siguiendo con esa línea, ¿qué se aprende con los juegos de mesa? También es un elemento muy interesante de discutir, porque cuando uno habla de aprendizaje muchas veces lo asocia a un contenido y a un acto de memorización, que uno suele también ver en los diferentes mecanismos que tenemos de evaluación del sistema educacional chileno, que tiene mucho que ver con la memorización, más que la ejecución de actitudes o habilidades o incluso de destrezas que puedan tener niños que puedan ser desarrolladas en un distinto nivel. Pareciera que todo está muy centrado en una sola línea, y esa línea muchas veces uno la asocia a aprendizaje de matemática, aprendizaje de lenguaje, aprendizaje de ciencia, siendo que el aprendizaje de por sí es un concepto mucho más amplio, no tiene que ver solamente con la memorización. Uno podría, por ejemplo, aprender a permanecer en una actividad, y ahí empieza a aparecer un poco el juego de mesa, porque permanecer en una actividad para un niño es un tanto complejo. Pensemos incluso que en un adulto permanecer en una misma actividad es complejo. Para el cerebro es agotador estar muy concentrado en una misma actividad. Entonces pensemos en las largas jornadas en las cuales están los niños actualmente aprendiendo, o en contextos educativos, incluso en el contexto de cuarentena, que pareciera que este tiempo que no están aprendiendo, o este tiempo que no están concentrados en una actividad, es tiempo perdido, es tiempo que no están aprendiendo. Siendo que ahí nuevamente viene esta invitación a darle un poco el vuelco al concepto que tenemos de aprendizaje y de cómo se aprende. Entonces, ¿puedo yo, por ejemplo, aprender a jugar con un otro? Por supuesto, es algo que se puede aprender. ¿Puedo aprender habilidades sociales? También se pueden aprender. Todas esas cosas que son aprendizaje no necesariamente son contenido desde una base curricular que pueda aparecer en alguna línea de algún ministerio, o desde una perspectiva más bien generalizada de mientras más aprende un niño, más sabe, y ese saber desde el conocimiento puro se debe ver reflejado en una escala o en algo que uno pueda evaluar y hacer tangible. Entonces ahí nuevamente volvemos a esta discusión de cómo puedo medir yo el aprendizaje a través de un juego si no está aprendiendo contenidos. Y ahí nuevamente vuelven estas discusiones interesantes de poder resolver. Entonces, cuando uno habla de aprendizaje basado en un juego, muchas veces no va a hablar del contenido, sino que va a hablar del proceso. El proceso de aprendizaje, eso es lo fundamental.
el proceso que puede ser evaluado incluso a través de una escala más bien cualitativa, más que cuantitativa, de cómo uno puede, por ejemplo, mostrar interés en el otro, desde lo que está haciendo el otro, cómo puede adecuarse a ciertas normas, cómo puede demostrar quizá o favorecer el aprendizaje o la participación de todos. Entonces ahí uno habla más quizá de participación y de desempeño, más que del contenido puro. Y eso siempre tiene que ser evaluado desde un proceso. No puedo evaluar un punto fijo en la historia, que es lo que suele pasar muchas veces con las evaluaciones tradicionales, que evalúan un momento, y un momento muy específico. Varias veces quizá a ustedes también les puede haber pasado, en el caso de la prueba de selección universitaria, que es la famosa PSU, que es el principal sistema de acceso a la educación superior chilena, que mide un momento y un tiempo. Entonces yo quizá me pude haber preparado 3, 4 años hacia atrás, pero justo ese día, no sé, se murió mi mascota y yo saqué un pésimo puntaje. ¿Y eso quiere decir que yo no supe? No, finalmente fueron otros elementos que interfirieron en ese proceso y en ese momento específico. Entonces quizás si hubiese evaluado el proceso, esto habría sido simplemente un momento lamentablemente complejo, pero no habría significado que yo tuve un mal desempeño atrás. Entonces ya vamos con hartas ideas que se van escapando un poco de los lineamientos tradicionales, pero que es importante considerar cuando uno quiere hablar de aprendizaje basado en juego. O sea, partamos de la base que no vamos a reemplazar el aprendizaje habitual de la memorización con el juego. Difícilmente vamos a tener un espacio o un contexto donde un niño pueda estar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde jugando y aprendiendo al mismo ritmo que podría estar si es que lo mezclamos con actividades de juego, pero también actividades un poco más tradicionales. No quiere decir que esto, insisto, por esto me refiero a la solución mágica, que no es el juego de mesa, no va a reemplazar el aprendizaje tradicional. También es importante y es bueno que los niños o adolescentes puedan estar en una actividad concentrada durante cierto tiempo, que puede ser escrita, puede ser manual, puede ser de diferentes formas, pero que no sea la única forma de aprendizaje. Esa es un poco la invitación a través del aprendizaje basado en juego. Quizá, por ejemplo, vamos a ir a ejemplos más prácticos. Quiero que los niños puedan aprender un poco del continente europeo. Y resulta que tengo aquí un juego que es Ticket to Ride Europa. Entonces, si bien este juego no tiene la finalidad de enseñar geografía europea, sí el tablero de juego es un mapa de Europa. E incluso los nombres están estipulados desde su nombre real. Moscú, por ejemplo, se llama Moskva, una cuestión así. Aquí está el mapa. Entonces, quizás lo que va a ocurrir es que yo, mientras esté jugando, esté desarrollando el aprendizaje. Pero eso no va a ser posible si es que yo no lo guío. Por ejemplo, mientras estamos jugando, mira, ¿dónde es que queda el Reino Unido? ¿Qué queda de Reino Unido? ¿Qué conozco de Reino Unido? Londres. A ver, ¿y dónde está Londres? Mira, está acá arriba parece, ¿o no? Acá está. Mira, y abajo está París. ¿Y en qué ciudad está París? En Francia. Mira, Londres limita con Francia. Mira qué interesante. ¿Y qué lo imita? Aquí un mar. ¿Cómo se llamará ese mar? Podemos buscarlo en otro espacio. Y así. Después, ¿dónde queda Alemania? ¿Qué ciudades conozco de Alemania? Frankfurt. ¿Está Frankfurt? No sé si está Frankfurt. Mira, aquí está. Y está cerca de Essen. Essen, donde se hace la feria famosa de los juegos de mesa modernos. Y así. Entonces, si se fijan, este contexto de juego me va a poder permitir aprender algo, siendo que el juego de por sí no está hecho para aprender geografía europea. Pero también, quizá otro profesor lo va a ver y va a decir: oye, mira, el sistema de puntuación es bien interesante, porque construir con un tren me da 1 punto, construir con 2 trenes me da 2 puntos, construir con 3 trenes me da 4 puntos, construir con 4 me da 7, construir con 6 me da 15 puntos, y así. Entonces quizá el profesor de Historia y Geografía va a ver un potencial aquí geográfico, pero el profesor de Matemática va a ver un potencial más de la estadística. O va a poder plantear cuántos trenes mínimo debo utilizar para obtener 45 puntos, por ejemplo. O obtenga 50 puntos con la menor cantidad de trenes posible. ¿En qué rutas podría construir? Y así. Entonces, son ideas que van apareciendo y van ocurriendo en base a la poca expertise que puede tener uno desde un juego de mesa en específico. Imagínense jugar esto con una persona que realmente sea matemática. Yo no soy matemático. Va a poder ver muchas capas de complejidad que yo no estoy viendo en este momento. Y eso es lo interesante. Que estos juegos, en definitiva, podrían ser utilizados por cualquier persona para cualquier aprendizaje. Va a depender de acuerdo a sus habilidades y sus conocimientos prácticos. Y eso es un poco lo complejo también, porque va a ser difícil encontrar el juego para el aprendizaje. Aquí tenemos otro caso, por ejemplo, del juego Planeta. Planeta
Si lo puedo sacar sería fantástico. Aquí está. Planeta es un juego que me encanta y une dos grandes cosas. Uno son los animales y otro son la organización espacial. Porque tiene este dodecaedro imantado, al cual yo voy a ir uniendo estas piezas, y de acuerdo a ciertas características, ciertos animales van a acudir a mi planeta. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar nominación. ¿Cómo se llama cada animal y dónde vive? Entonces tenemos muchos animales con 5 tipos de hábitats distintos. Entonces, si es que alguien quisiera tomarlo desde un aspecto más desde la biología, puede hacerlo. Pero si alguien quiere tomarlo incluso más desde un aspecto visomotriz o de planificación, también puede hacerlo. En base a qué piezas voy a ir sacando y cómo. Y también uno puede adaptar mucho los juegos de mesa, en base a cómo uno obtiene las piezas, por ejemplo. Si mi objetivo es que esta pieza llegue al dodecaedro efectivamente, no voy a hacer mecánicas muy complejas, ni voy a pensar en no puedes sacar esa porque hiciste esto. Ahí uno puede también flexibilizar con uno mismo. Y eso también es un poco difícil, flexibilizar en cómo uno aplica el juego. Porque finalmente, insisto, yo estoy viendo aquí un aspecto biológico y de planificación espacial, pero quizá otra persona pueda ver otros elementos. En fin. Crear historias quizá con los animales que se van encontrando, no lo sé. Ahí cada uno puede hacerlo. Entonces, dentro de lo que estamos conversando ahora de cuáles juegos para qué aprendizaje, va a depender mucho de cada uno y de su expertise. Me pasó muchas veces, desde una experiencia más personal, que mientras jugaba algunos juegos con mis amigos un viernes en la noche, un sábado en la noche, pensaba, oye, este juego no podría servir para tal niña con la que estoy trabajando o tal niño con el que estoy trabajando y quizá podría servir para desarrollar esta habilidad. Lo probamos. Entonces, muchas veces es un proceso de ensayo y error también en este juego. Difícilmente, también, uno va a adquirir el aprendizaje a la primera partida o a la segunda partida. Es un proceso largo. Y mientras más explícito sea uno con el uso del juego como herramienta educativa, va a ser mejor. Porque si yo finalmente me dedico a jugar a ver qué pasa, voy a perder el potencial que puede tener ese juego. Quizás van a estar pasando muchas cosas, pero si yo no lo dirijo hacia eso, no va a ser una muy buena herramienta para ser utilizado. Un ejemplo bien práctico puede ser hablando por ejemplo de mi madre. Cuando yo era pequeño molestaba harto en la cocina mientras mi mamá estaba haciendo pan. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Me daba un pedazo de masa para que yo me quede tranquilo. Ahora, mi madre muy difícilmente iba a estar pensando, mira, le voy a dar este pedazo de masa para que este niño, muchacho, hijo mío, pueda recibir un input sensorial propioceptivo, porque la propiocepción se sabe que es el principal medio regulador de la actividad motora. Difícilmente lo pensó desde esa forma, pero ocurrió. Entonces, si es que ella lo hubiese potenciado o lo hubiese considerado desde esa línea, habría tenido mucho más sentido. Entonces, van a ocurrir muchas cosas cuando uno esté jugando. Quizá pueda estar el niño aprendiendo más desde razonamiento espacial en un juego como Aventureros al Tren por la planificación de las rutas, y yo no lo estoy encauzando hacia eso, lo cual no es malo. Pero si no encauzo al menos un objetivo de aprendizaje, el jugar se transforma en un jugar por jugar y finalmente es un espacio que se está perdiendo su potencial. Entonces, respondiendo a la pregunta de cuáles juegos, que quizá la parte más difícil, es el que su creatividad les permita y el que su experiencia les permita. Hay muchos lugares también donde pueden encontrar insumos más específicos. Hay una línea donde estuve trabajando también harto tiempo y sigo trabajando, de hecho, con el programa ABJ de la guarida de Burnaby, que vamos a dejar también aquí el acceso para que lo puedan conocer, que son algunas fichas que estuvimos realizando en base a cómo utilizar ciertos juegos desde contenidos de aprendizaje. Entonces, si bien es un poco difícil hablar de qué juego para qué asignatura o qué contenido, sí existen algunos juegos que tienen mayor potencial para poder ser utilizados desde esa línea. Y eso es lo interesante del trabajo que estuvimos haciendo, y donde sí también hicimos el ejercicio de poder unir lo que ofrecen algunos juegos de mesa con algunos contenidos de las bases curriculares del Ministerio de Educación. Entonces ahí también van a poder encontrar algunas líneas y sugerencias que les pueden llegar a servir. Insisto, estas son solamente propuestas. Si es que a ustedes se les ocurre que tal juego puede ser utilizado de tal forma en otro contexto, perfecto, bienvenido. La idea es esa, que se use como una herramienta. Y lo otro que también les puede llegar a servir tiene que ver con la edad para cada jugador, porque hay muchos objetivos de aprendizaje que se pueden desarrollar, pero tenemos que considerar también todas las variables neurocientíficas y de desarrollo de cada individuo para poder efectivamente desarrollar el juego. Si no, va a ser un espacio de frustración y el niño no lo va a pasar bien y va a ser una herramienta bastante perdida. Imagínense jugando algo como Puerto Rico o Gloomhaven
con un niño de 5 años. Como un poco extraño, ¿verdad? Y no porque el niño no quiera o no le sea entretenido, sino que cognitivamente hablando, hay hartos hitos que no han sido logrados y no se han desarrollado, entonces va a ser un poco más complejo. Así que eso, por ahora. Es harta información, lo sé. Espero que la información también que podemos dejar ahí como anexo les pueda servir también. Hay mucha información dando vuelta en internet. Cualquier pregunta que puedan tener también siempre va a ser bienvenida. Este es un tema que personalmente me apasiona mucho, así que también cualquier duda que tengan va a ser bienvenida. También atentos a las transmisiones que estamos haciendo los jueves a las 6 de la tarde por la guarida de Burnaby, porque estamos hablando harto de aprendizaje basado en juegos desde diferentes líneas, de cómo armar una ludoteca, los primeros juegos para empezar y cosas así. Así que ahí también hay harta información dando vuelta. Así que eso, muchas gracias y espero hayan disfrutado este video.